al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenido al despertar de GAFA TV Ecuador. Esta mañana tengo el gusto de saludar y recibir en nuestras oficinas a Lidia Rueda. Ella es presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, ASFADEC, así se llama la asociación. Gracias, Lidia, por asistir a nuestro llamado. Queremos conversar de un tema muy preocupante, que es la desaparición de ecuatorianos, y que en muchos de los casos se desconoce dónde están y qué les ha pasado. Lidia, buenos días, bienvenida. Para comenzar, cuéntanos un poquito la historia muy sintética, muy breve de la asociación a la que usted preside, a la que usted representa. Muchísimas gracias, Fernández. Un gusto estar aquí en tu programa. En verdad, la problemática social de la desaparición de personas es un tema que debería el Estado darle mayor importancia. Sin embargo, no lo hace. Bueno, ASFADEC nace de la lucha de los familiares y amigos de personas desaparecidas y nace el año 2012 cuando desaparece aquí en Quito, en Monjas Paluco, Carolina Garzón Ardila. Y es su padre, Walter Garzón, colombiano, bogotano, que tuvo que venir acá y pararse al frente del palacio para exigirle al gobierno de turno en ese tiempo, al economista Rafael Correa, que le diga dónde está su hija Carolina. Total. Ni Walter ni él pensaba que en el Ecuador no habían desaparecido, pero luego la realidad cambió cuando se acercó, le conoció a Telmo Pacheco, Luis Sixio, a Alejandro Ceballos y todo. Y empieza él a llamar, cogiendo los afiches de los postes, de donde las paredes, llamando a los familiares que vengan, que solamente la lucha en las calles es el único camino para encontrar respuestas. Y así nace ASFADEC. Primero como un comité de búsqueda Carolina Garzón, luego como una asociación de hecho ASFADEC. Y empezamos a presionar al Estado, al gobierno de turno, a través de plantones, marchas, festivales y museos. De tal manera que así nos ven ahora, en el año 2023, sin que tengamos respuestas por nuestros familiares desaparecidos. Es decir, tiene una vida ya de 11 años de lucha por encontrar a los desaparecidos. Vayamos, Lidia, a hablar un poco. ¿Cuántos desaparecidos hay en el Ecuador? Porque hay varias cifras, ¿sí? Hay subregistros, uno es lo que maneja la policía, otro que maneja la fiscalía, otro que manejan organizaciones como la suya, la asociación. A la fecha, en marzo de 2023, ¿cuántos desaparecidos usted puede decirle al país que existen en el Ecuador? Bueno, te cuento que nosotros, ASFADEC, no tomamos ninguna cifra hecha por nosotros, sino la del Estado. Aunque uno sabe que hay más desaparecidos, lastimosamente debemos ser responsables y regirnos a esas cifras. Pero esas cifras se contraponen entre ellas mismas del Ministerio de Gobierno con la Fiscalía. Y lo que es más, cuando hay desaparecidos en alta mar, resulta que tampoco están en ninguna parte. Y eso nos pasó en el año 2022, justo en marzo, cuando salimos a la segunda caravana, nos llamaban las periodistas para preguntarnos sobre el caso de 3 desaparecidos que eran familia. Y no había en ninguna parte. Entonces eso nos motivó en ese mismo momento a hablar con el coronel Egas, que es el que está a cargo de desaparecidos, pero solo de desaparecidos, porque el director nacional es otra persona. Entonces él nos decía, déjeme averiguar, y ahí nos dice que los que se pierden en ultramar, desaparecen en alta mar, sería la palabra correcta, los pone la Marina y en otros van a la Fiscalía. Entonces, por esa razón, nosotros encontramos que la Fiscalía, con las cifras del Ministerio de Gobierno, son de 1.000 personas de diferencia. Total, más de 3.000 personas. Cerramos el año 2022, de enero a diciembre de 2022, con 594 casos más en investigación, que se suman a los de 2021, 2020 y las de 2019, que donde la Fiscalía nos ha dado unas cifras desde el año 1947. Entonces, imagínate, entramos al 2023 y la semana anterior tuvimos que despertar así súper asombrados porque nos llegan, siempre se sacan las estadísticas, es la página de ellos, y ahorita me dicen que no hay cómo sacar porque nosotros denunciamos
una cifra que era terrible. ¿Podemos decir cifras de Lidia, por favor? Claro, dice allí que en esas cifras tenían ellos, aquí, a ver, aquí está. Eran, por ejemplo, tú ves aquí este pastelito de aquí, donde dice que de enero a diciembre fueron 6.899 casos de localizados. En investigación, 594 casos, aquí está, 594 casos. Y luego nos dicen acá, y esta es la confrontación de nosotros con esas cifras, porque dice, periodo de enero a diciembre de 2022, sin voluntad, 576, verán lo que dice, con voluntad, 6.047 personas, fallecidos, 275 personas, total, localizados, 6.899. Pero y de ahí vuelta, como acá nos dijo 594, entonces esas 594 y los fallecidos, ¿de dónde salen? ¿Qué pasó con los fallecidos? Porque para que se nos pongan estas estadísticas quiere decir que estuvieron como denunciados como desaparecidos y 275 es una cifra muy preocupante porque 275 fallecidos de los desaparecidos, imagínense en el año. Y cada vez es más los desaparecidos. La gente preguntará, Lidia, ¿quiénes desaparecen? ¿Por qué desaparecen? ¿Dónde desaparecen los ecuatorianos? Te cuento que esa es la pregunta que nosotros le venimos haciendo al Estado desde el año 2012. ¿Quién desapareció a nuestros seres queridos? Porque tenemos desaparecidos desde el año 1990, como Gustavo Garzón, 1994 como Alexander Romo, sin olvidar los de más antes como los hermanos Restrepo, ¿no? De tal manera que cuando tú hablas de desaparecidos en el Ecuador, y a mí me tocó pasar por esa experiencia cuando quería hacer el proyecto de mi tesis, y total es que no encontraba más desaparecidos, al menos lo que uno conoce muchas veces de la televisión y todo, porque yo lo viví en el tiempo de León Febres Cordero, ¿no? Pero cuando tú empiezas a investigar más, resulta que de 1947 para acá, el año del gobierno de León Febres Cordero, y sigue estudiando para acá, desde el año 2012 son cantidades que suben. Por eso es que nosotros hemos sacado recién esta nota que está en nuestras páginas, y dice, la desaparición de personas en Ecuador aumentó exponencialmente en el 2022 y 2023. Aquí, por ejemplo, aquí hablamos de la resistencia de nuestros familiares y que el Estado no nos da respuesta. Por eso es que nosotros le decimos al Estado, señor Estado, díganos, ¿quién los desaparece? Nosotros, de manera que nos cuenta la gente, pero que tampoco podemos nosotros decirlo, mire, esto está pasando, como lo que es el tráfico de órganos, la trata laboral, trata de personas y otras cosas. ¿Ponemos los migrantes también? También, pero bueno, si cuando tú hablas de migrantes, en estas cifras no están los migrantes, en estas cifras desaparecidos, y que también es un número considerable que desaparecen en el intento ellos de pasar a buscar un mejor futuro. Lidia, el Estado está representado por el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Fiscalía, la Justicia. ¿Ellos qué contestan a sus preguntas, a los requerimientos y a las preguntas de los familiares de los desaparecidos? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que ellos han hecho todo y no los encuentran. Por ejemplo, como tú sabes, el caso de Juliana Campoverde, que dio un giro terrible cuando a través de 8 años no había noticias, hasta que viene una nueva fiscal, una fiscal en violencia de género, donde ella encuentra en el primer expediente que sí había indicios. Pero ¿qué pasó con estos indicios? Por ejemplo, dice, ¿no? En ese tiempo del 2012, cuando desaparece hartísima gente, que si tú te pones a buscar es hartísima gente, nos decían, si no hay cuerpo, no hay delito, ¿qué quiere que hagamos? Esa era la respuesta de la Fiscalía. Entonces, dentro de un acto administrativo como está aquí, ¿qué dice en el acto administrativo? Que no se vale de indicios. Cuando la antropología forense nos dice que sí hay indicios. Y no sé si ustedes han visto de repente esas series de policíacas y todo, que hablan de desaparecidos, que ellos utilizan también el conocimiento de medium y paranormal, ¿no? Y que es válido dentro de una investigación. En el año
18, 19 más o menos tuve la oportunidad de participar en un congreso internacional que hizo la Asamblea Nacional, y allí conocimos a los delegados de Chile y otros países, donde él nos decía que ante la desaparición muchas veces no tiene un rostro de quién desaparece. Lidia, para terminar, ¿la policía tiene personal especializado? ¿La fiscalía tiene personal especializado para investigar y para dar con el paradero de los desaparecidos o encontrar las razones de su desaparición? Bueno, para ellos es mejor decir que nuestra gente, lastimosamente, hay esas frases estereotipadas donde dice si la persona es víctima de desaparición, víctima de femicidio o cualquier otra causa, y si es mujer al menos, bueno, ella se lo buscó porque andaba provocando, ¿no? Ellos tampoco tienen respuesta. Ahora ya tenemos una ley, y que eso es importante recalcar porque es el esfuerzo nuestro, de los familiares y amigos, de permanecer tantos años de lucha en las calles. Conseguimos una ley orgánica de actuación para personas desaparecidas y extraviadas, y que la desaparición involuntaria sea considerada delito, y está tipificada desde el 21, digamos, se aprobó en 17 de diciembre de 2019, pero entró en vigencia con las reformas al Código Orgánico Integral Penal desde el 21 de junio del año 2020. Y la ley se aprobó el 19 de diciembre por la Asamblea en pleno, y se entró en vigencia el 28 de enero del año 2020. Se daba 4 meses para un reglamento. Sin embargo, el expresidente Lenín Moreno recién le pone el ejecútese en noviembre del año 2020. Es decir, 10 meses cuando decía 4 meses la ley. Pero de eso no nos ha servido de nada, porque dice la ley, lo primerito, profesionalizar y capacitar, para contestar a tu pregunta, a los fiscales y a los agentes investigadores de la DINASEC. Es decir, el Estado no tiene una política pública. Termino con esto simplemente. Ustedes, las asociaciones, los familiares, los amigos de desaparecidos, ¿qué herramientas tienen para luchar, para defender la vida, para buscar que aparezcan los desaparecidos? ¿Cuáles son las herramientas, así brevemente, Lidia? Bueno, primero la herramienta principal es la difusión. Como te decía, 48 horas son importantes. ¿Por qué es importante las 48 horas? Muchos no lo saben. Es importante porque nos dice la antropología forense que la memoria es nítida 48 horas. Y ellos mismos nos aconsejan, si el familiar olvidó algo, tiene que escribirlo, y eso es lo que nosotros decimos a todos. Empiecen a escribirlo. Primero, buscar que nos ayuden en la difusión. El Estado debe difundirlo, pero no lo difunde. Hay muchísima gente que tú entras a la página web, rostros que nunca has visto. Hay niños también, tenemos una alerta Emilia que tampoco se activa. Cuando nosotros decimos que deben activarse para cada niño que desaparece, pero ellos dicen que no, porque no son condiciones. Es decir, si el niño se lo llevó el padre por no pagar la pensión, lo que sea, verán que se van cometiendo varios delitos. Y esto es lo que no los toman en cuenta el Estado. Por eso es que tampoco profundiza en mirar este problema que va mucho más allá de la dimensión. A falta de ley, como nos han dicho, tiene que buscarse leyes internacionales de derechos humanos, pero el Ecuador es buenísimo, acepta todas las modas, como yo digo, firma todos los convenios internacionales en derechos humanos, pero no los aplica. Lidia, simplemente en pocos segundos, ¿cómo comunicarse con ustedes? ¿Cómo informarles a ustedes de la desaparición de cualquier amigo o familiar? Que nos busquen en las páginas del Facebook, por ejemplo, ASFADEC. Aquí tenemos una revistita, ahí está todo. Y ahí yo te voy a dejar esta revista para que ustedes nos sigan ayudando. Y que se comuniquen a los números de WhatsApp 593 99 56 01 228 o al 593 99 287 27 42. Nosotros no cobramos, somos una organización sin fines de lucro, nadie, y atendemos las 24 horas del día. Muy bien, muchísimas gracias a la presencia de Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador. Si usted tiene alguna inquietud o tiene algún caso de estos, pues ya saben comunicarse con Lidia, a su organización, para que inmediatamente, antes de las 48 horas, opere y se le busque. Señoras y señores, este es un tema muy importante, seguiremos hablando. Hasta la próxima. Al despertar, al despertar.